Hoy quisiera hablar sobre música cristiana. Sé que es un tema un poco delicado, un poco sensible, especialmente en las redes. He visto peleas, incluso exartistas de música urbana hablando sobre cómo ningún tipo de música fuera de la que se usa en las iglesias eh, sería apropiada para alabar al Señor. Sin embargo, yo tengo un punto un poco eh, polémico al respecto. La verdad es que yo, si bien estoy parcialmente de acuerdo con él. Creo que eh, la música cristiana es cualquier música que tenga un contenido, una letra que esté, que edifique. Yo creo que esa es la palabra correcta. El contenido de la alabanza, ya sea para alabar, para adorar, para exaltar, debe tener contenido, debe tener una base importante con respecto a la base cristiana, la base en la palabra. No es alabar por alabar. Hace poco escuché una suerte de entrevista de Jesús Adrián Romero, donde él decía que él fue culpable en parte de que la música cristiana con el tiempo se convirtiera en algo que se enfocaba mucho en las emociones y no en edificar, no en palabra, no en que su contenido base, el contenido hablado, tuviese un sustento bíblico. Y eso me llamó la atención bastante. Yo, en lo personal, escucho bastante heavy metal. Yo tengo mi base dentro, yo vengo del mundo del heavy metal cuando era joven y cuando no seguía a Dios. Sin embargo, en el tiempo, cuando me convertí y cuando conocí a Jesús, cuando realmente le conocí, eh, debo decir que de forma natural, a medida que empecé a tener discernimiento y empecé a pedirle sabiduría al Señor, empecé a dejar bandas de lado. Hoy en día prácticamente no escucho nada secular. Yo escucho solamente eh, canciones y música, no solo de heavy metal, sino que también de otros géneros que abiertamente tengan contenido cristiano. Que sean ellos, los músicos, declarados abiertamente cristianos o que la banda sea cristiana directamente. Y he notado que muchas veces en el metal, un género muy rechazado por la comunidad cristiana, hay mucha palabra en sus canciones, en sus letras. Mucha. Y eso me llama bastante la atención, porque hay otros géneros, incluso géneros que se apegan a lo urbano, eh, que tienen muchas palabras también, unas letras con mucho contenido, aunque los ritmos no sean del agrado de muchos. Y donde yo discrepo bastante es que, por lo general, el sonido que hoy se escucha en la iglesia, el sonido que predomina, viene de géneros seculares, desde el comienzo. El gospel original nace mucho del rhythm and blues, del jazz, del blues como tal tradicional. Nació el country tiene también una base muy cristiana en general, que nació en Estados Unidos y tiene una base muy cristiana. La gente de campo, podría decirse, de allá era muy creyente, muy temerosa de Dios. Y eso lo traspasan a su música. Lo traspasaban en ese tiempo y lo siguen traspasando hasta hoy en día. Incluso en el country más popular, también aún se conserva algo en algunos grupos. Pero si buscas, de hecho, si buscas el country como más normal, no tan el mainstream, podría decirse, está lleno de letras referentes a Dios. Bastantes, bastante más de lo que uno pensaría. Y sin embargo, en el tiempo de nuestro Señor Jesucristo, o más atrás, mucho más atrás, no existía ninguno de estos sonidos. Toda nuestra música actual está adaptada o convertida desde un género actual, desde un sonido actual. Y eso es innegable. Nosotros, al menos nosotros, los cristianos,
los hermanos en Cristo, voy a empezar a decir, porque el término cristianismo se asocia mucho a una religión y nuestro Señor Jesucristo vino directamente a desechar las religiones. Así que mis hermanos seguidores de Cristo, mis hermanos en Cristo, toda la música que en esa época sonaba, prácticamente nosotros no la conocemos. Si buscamos cánticos judíos, que a veces son sin instrumentos, y los que son con instrumentos, los que están sacados directamente de la Biblia, suenan muy diferente a lo que nosotros como iglesia hacemos y escuchamos hoy en día. Muy diferente. Y es curioso. Sí hay que tener en cuenta que igual eran sonidos muy de Medio Oriente, por el origen lógico que tienen. Entonces, una cosa lleva a la otra. Dios creó toda la música. Dios creó todo, incluyendo la música. El enemigo solo transforma y pervierte lo que Dios creó, porque Él no puede crear. Siguiendo esta lógica, toda la música proviene de Dios. Inclusive las aves hacen música. En el reino animal, en el mundo animal, hay música también. Y esta música tiene un fin para cada uno. Las aves buscan aparearse, etcétera, etcétera. Preservar la especie. Nosotros, con la capacidad creativa que Dios nos dio, nosotros hacemos música para alabar. Toda nuestra música, todos nuestros sonidos que hemos ido descubriendo con el paso del tiempo, es porque buscamos alabar algo. El ser humano alaba por naturaleza. Esa es parte de nuestro fin. Alabar a nuestro Dios. Sin embargo, como el ser humano ha sido pervertido, ha sido corrompido por la maldad, por la desobediencia y por escuchar al lado equivocado, la música se ha ido pervirtiendo. Y hemos alabado cosas distintas. El rock and roll cuando nació, el heavy metal cuando nació, se alababa el sexo, las drogas y el rock and roll. La música urbana actual glorifica cosas muy similares. La música de la esclavitud de la que nace mucho el gospel actual, lo que se ha convertido en el gospel actual, pero en sus orígenes alababan muchas veces la libertad. Querían libertad porque vivían en esclavitud. Esclavitud literal, literalmente hablando. Entonces, creo que es subjetivo. Creo que prácticamente ninguna de la música que los evangélicos, los católicos, etc., etc., todo el que se diga seguidor de Cristo, sin embargo, todo el que realmente sigue a Cristo ha creado o ha escuchado música que no es la que se escuchaba originalmente. Y creo que a través de toda la música se puede alabar a Cristo, se puede exaltar a Dios y se puede tener un culto racional, como dice la palabra. Se puede tener un culto. Lo importante, y yo creo que es muy, muy, muy importante, es que es la razón por la que también hay personas como yo predicando aquí en YouTube. Es simplemente que la palabra ojalá llegue a la mayor cantidad de personas posible. Esperemos que la fe llegue a personas que no la tienen en su corazón actualmente, que no conocen este camino, que no conocen a Jesús, porque la fe viene por el oír la palabra. Ni siquiera es por oír alabanzas. La fe viene por oír la palabra. Viene por el oír y el oír por la palabra del Señor. Quiero compartir un versículo brevemente. Colosenses 3:16 es el versículo en el que se apoyan muchas personas para decir que la música actual no es de Dios, podría decirse, pero quiero compartirlo. Dice: la palabra de Cristo habita en vosotros en abundancia, en toda sabiduría, enseñándoos y exhortándoos los unos a los otros con salmos,
himnos y canciones espirituales, con gracia cantando en vuestros corazones al Señor. Muchas veces lo ocupan, dice salmos, himnos y canciones espirituales, porque era lo que se llevaba en la época. Sin embargo, quiero quedarme con lo que viene antes de eso, antes de que mencione, entre comillas, un tipo de música. Porque los salmos, insisto, busquen los salmos del pueblo judío y cómo los tocan y los cantan ellos. Y después me comentan. La cosa es que antes de eso dice, la palabra de Cristo habita en vosotros en abundancia, o sea, en todos nosotros, que su palabra esté en abundancia, en toda sabiduría, enseñándoos y exhortándoos los unos a los otros, a través de la música. Y a eso es lo que yo me refería en un comienzo, de que la música cristiana que escuchamos y que le mostramos al resto de la gente, la que hacen la gente que es músico y que quiere hacer esto, que tiene un ministerio en salmista, podría decirse, preocúpense de eso, que el contenido de sus canciones enseñe, exhorte y sea abundante, que edifique, que esté llena de palabra, que sale de la tierra. Si te gusta mi contenido, suscríbete, deja like, deja tu comentario, quiero saber tu opinión al respecto. Esfuérzate y sé valiente. Bendiciones.